Cadena Ser Merindades. Es más, hoy vamos con la sección Ecos de Nutrición. Toca hablar de uno de los temas más comentados y también, hay que decirlo, más polémicos en nutrición y salud. Hablamos de los fármacos para perder peso. Seguro que muchos oyentes han oído hablar de ellos, pero no siempre con una información clara y concisa. Por eso está aquí nuestro nutricionista de confianza, a quien ya saludamos. Pablo, buenos días. Hola Álvaro, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿eso qué es, Pablo, exactamente? Sí, bueno, al final alrededor de estos fármacos, desde hace cierto tiempo, algunos años, hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho titular rápido, mucha información en redes sociales, cada vez se están utilizando mucho y mucho más, y sin embargo hay pocas explicaciones claras, ¿no? Y bueno, hoy la idea precisamente es esa, ¿no? Ayudar a entender qué son, cómo funcionan y qué papel tienen, ¿no? Y sobre todo qué papel no tienen, ¿no? Dentro del tratamiento de la obesidad. Empezamos, por tanto, por lo básico. Cuando se habla de estos medicamentos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, estamos hablando, nos referimos a los fármacos basados en GLP-1, que es péptido similar al glucagón. Esto es una hormona que, bueno, nuestro propio cuerpo produce de forma natural, ¿no? Sobre todo después de las comidas, ¿no? Y esta hormona, después de las comidas, actúa a varios niveles. Por un lado, aumenta la sensación de saciedad, por otro, reduce el apetito. Además, ralentiza el vaciado gástrico, es decir, tarda más tiempo el estómago, o sea, el alimento en atravesar el estómago. Y luego también, bueno, pues ayuda a controlar la glucemia en sangre. Por tanto, no queman grasa, ¿no? Como a veces se oye. No, 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 no aceleran el metabolismo, ni hacen magia, ni nada de eso, ¿no? Lo que hacen es, digamos, ayudar a comer menos, ¿no? Sin luchar constantemente contra esa sensación de hambre. Aumentan la saciedad, por decirlo de alguna manera. Es uno de los grandes problemas, ¿no? que tiene la obesidad, ese control del apetito muchas veces. Y para situarlos, esos nombres comerciales, porque ahí sí que suenan muchos. Tenemos muchos nombres comerciales, pero además se basan en poquitos principios, ¿no? Activos. Por un lado tenemos la liraglutida, por otro la semaglutida, que son los que más se han utilizado, y recientemente ha aparecido la tirzepatida, ¿no? Que bueno, este ya combina dos mecanismos hormonales, pero sobre todo liraglutida y semaglutida han sido utilizados. Y son medicamentos que en un principio se utilizaban en diabetes tipo 2 y en vista, digamos, de algunos de los efectos, por decirlo así, secundarios que producían, pues bueno, al ver que se reducía el apetito, pues se empezaron a aplicar también en obesidad, ¿no? Y bueno, en los ensayos clínicos, en los estudios que se han realizado, pues sí que bueno, se ve que se pierde peso. Seguro que a muchos oyentes les suenan estos fármacos por su nombre comercial más que por lo que hacen. ¿Cuáles son los más conocidos? Sí, seguro que le suenan porque que más que menos o lo utiliza o tiene alguien conocido que lo utiliza. Muchas veces se hablan de esos ya de ellos como marcas, ¿no? Ya, pues bueno, como las típicas marcas, pues, como los Kleenex o como marcas comerciales que ya se asocian, ¿no?, al producto. Los más conocidos ahora mismo son Ozempic y ahora, desde hace menos tiempo, Wegovy, ¿no? Que en realidad eso contiene la misma molécula, ¿no? La semaglutida. Pero bueno, lo único que varía son las dosis, las indicaciones, pero básicamente son eso. Hay otro que también se oye mucho, ¿no? Se llama Saxenda, ¿no? Sí, el Saxenda es un poco anterior, esta es liraglutida y como digo, se empezó a comercializar un poco antes, al principio, ¿no? De la utilización de este fármaco en diabetes tipo 2 y luego fue el primero en utilizarse para obesidad. Hemos escuchado esos nombres distintos, al fin y al cabo, una misma idea, ¿no? De fondo. Eso es la misma idea, pero bueno, y es importante entender que, bueno, pues eso, que el nombre comercial no cambia lo que es el mensaje, ¿no? Que queremos lanzar, que son herramientas médicas, que no son productos de consumo rápido, ¿no? Y que deben usarse con criterio y sobre todo con una prescripción profesional. Bueno, y aquí llega, por tanto, la pregunta del millón y la que todo el mundo está esperando. ¿Son tan eficaces como dicen? Sí, desde luego se ha visto eficacia, digamos, en estudios controlados, es decir, en ensayos. Se han visto pérdidas del 15 al 25% del peso corporal. Voy a remarcar este término, peso corporal, porque ahora hablaremos de lo que significa, pero digamos que en la vida real los resultados suelen ser más modestos. O sea, hay que diferenciar entre eficacia y la efectividad, ¿no? En la vida real, donde hay más agentes que interaccionan, pues los resultados son más modestos. Y algo que es importante reseñar es que no todo el mundo los tolera igual. Bueno, no todo el mundo los tolera igual. También tienen efectos secundarios.
Claro, sí, sí, son fármacos y Mm. bueno, tienen efectos secundarios. Los más frecuentes que se han descrito son síntomas digestivos, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, sobre todo al inicio cuando, digamos, se va incrementando la dosis, que suele ser la pauta habitual. Suelen ser temporales, pero bueno, pueden condicionar mucho la alimentación si no se manejan bien. Por tanto, no son aptos para todo el mundo estos fármacos. No, y esto también es muy importante. Ahora vamos a mencionar un documento de consenso que se ha publicado recientemente, este mismo mes, en 2026, en el que se insiste en que no son tratamientos universales, ¿no? Y antes de empezar hay que valorarlo muy bien, hay que ver el historial médico, la medicación, la salud, digamos, a nivel mental, la relación que tiene el paciente con la comida, incluso, digamos, su contexto social, ¿no? O sea, no es eso como se ha escuchado alguna vez a esas personas que dicen, bueno, me sobran 10 kilos, me pincho y listo. Eso hay que tener mucho cuidado con eso porque no deja de ser un fármaco y hay que hacer las cosas bien, ¿no? En personas, por ejemplo, con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, pues lo más posible, lo más probable es que le vaya a perjudicar, es decir, no son adecuados. Y en otros casos que también requieren un seguimiento muy, muy estrecho, por decirlo así, pues los expertos también en este consenso nos insisten en que es muy importante una evaluación previa y un enfoque individualizado a cada persona. Bueno, antes hablabas de que con estos fármacos se come mucho menos. ¿Eso es siempre bueno, el comer menos? Es un problema a nivel, digamos, de concepto, porque muchas personas piensan que comer menos es mejor si lo que se quiere es perder peso, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, comer menos no garantiza comer mejor, ¿no? En este documento que estamos mencionando también se advierte de algo muy, muy interesante y muy preocupante, ¿no? En este sentido, personas que ya tenían una alimentación de pobre calidad, o sea, mala, pues pueden acabar comiendo igual de mal, pero encima menos, o sea, poco y mal. Ese es uno de los problemas que se están observando. Comiendo un poco y mal, y ahí aparecen, por tanto, los déficits. Claro, ahí pueden aparecer déficits de vitaminas, de minerales, de proteína, un asunto al que le dedicamos tiempo muy frecuentemente. Y bueno, por eso el foco no debe ser solo el peso, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta, sobre todo, qué es lo que está en el plato, qué es lo que estamos comiendo a nivel de calidad, ¿no? Aunque sea en menor cantidad, que sea, digamos, de calidad, ¿no? Y aquí es donde entra la educación nutricional, no solamente con las personas en las que se esté aplicando este tratamiento farmacológico, sino a nivel general en el tratamiento de la obesidad. Y aquí entra, por tanto, el documento, ¿no? Del que querías hablar hoy. Eso es, sí, es que hace muy poquito, ya digo, este mes se ha publicado el Consenso Internacional de Expertos que viene a hablarnos un poco de cómo tratar, ¿no? el estilo de vida de las personas que están bajo este tipo de tratamientos, ¿no? Se ha visto que estos fármacos funcionan mejor, también se ha visto que son más seguros cuando van acompañados de un plan nutricional y de un estilo de vida bien estructurado. O sea, que no simplemente es pincharse y ya está, no, hay que hacer el resto de las cosas bien también. Bueno, por tanto, lo que antes te preguntaba, que no basta con pincharse el fármaco y seguir con los malos hábitos. Eso es. En este documento se insiste mucho en que los pacientes con obesidad ya parten de dietas que son pobres en minerales y en vitaminas, ¿no? Y si de repente comen mucho menos, sumado a estos posibles efectos secundarios como náuseas, etcétera, es decir, que todavía va a hacer que coma menos, pues el riesgo de déficits aumenta y mucho. Y avanzando con el asunto que hoy estamos tratando, en lo referente a la masa muscular, se pierde músculo realmente con estos fármacos. Buena pregunta y es una de las claves de esta historia, ¿no? Ya lo sabíamos, pero bueno, el documento, este posicionamiento de expertos nos viene a recordar que parte del peso que se pierde es masa muscular, ¿no? Como ocurre en cualquier tratamiento de adelgazamiento más o menos rápido, aproximadamente 1 de cada 4 kilos pues es de masa muscular, ¿no? Y eso, pues bueno, eso no interesa. Por tanto, eso es preocupante, ¿no? Suena preocupante. Sí, desde luego es una cuestión a tener en consideración porque puede ser, valga el refrán, pan para hoy, hambre para mañana. Puede ser, digamos, todo lo que pierdas, puedes volver a recuperarlo y encima recuperar más peso, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien. Hay que realizar una ingesta de proteína suficiente en la dieta, cosa como digo, insistimos a menudo en este programa. Se debe realizar ejercicio de fuerza para mantener esa masa muscular, no vale solo con caminar.
¿no? Entonces, bueno, esto, la ingesta de proteína y el ejercicio de fuerza son especialmente importantes en personas mayores, donde tienen menos tolerancia o aprovechan peor la proteína, bueno, y es donde más riesgo de fragilidad y sarcopenia hay. Y nada, ya una pregunta más también. ¿Qué ocurre si se deja este tratamiento? Pues si se deja este tratamiento, también en este posicionamiento, que bueno, no deja de ser bastante honesto y que en estas cosas, pues a veces los intereses, digamos, los conflictos de interés no dejan tanta honestidad. Nos reconocen que, bueno, en muchos estudios se ha visto que suspender el fármaco se relaciona muy rápidamente con una recuperación del peso, ¿no? Probablemente derivada de esta pérdida de masa muscular, o sea que se produce un efecto yo-yo si no se tienen en consideración el resto de condicionantes del estilo de vida. Vamos, que es algo para tomárselo realmente en serio y que por supuesto no es un tratamiento temporal, sin más. Eso es. El tratamiento primero tiene que ser prescrito en una persona a la que efectivamente haya que prescribírselo y hay que mantenerlo el tiempo adecuado junto con el resto de cosas del estilo de vida que estamos comentando, ¿no? Para que no, porque si no, como digo, el rebote es más que probable, el rebote en el peso me refiero. Y ya para cerrar y como conclusiones, si un oyente está pensando en estos fármacos, ¿con qué debería quedarse hoy? Lo primero es que no son atajos mágicos, son herramientas farmacológicas que deberían tener una aplicación concreta y específica, probablemente menos extendida del uso que se está haciendo, que funcionan mejor cuando van acompañadas de educación nutricional, de ejercicio y de un buen seguimiento. Y luego, por último, que la obesidad no es que se cure, es que hay que manejarla a largo plazo con respeto y, bueno, y siempre teniendo en cuenta que si es una cuestión de pocos kilos o hay que valorar el contexto. Quizás es mejor empezar por el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio y luego ya ir viendo, porque al final el estilo de vida vas a tener que manejarlo igualmente, tomes o no tomes el fármaco. Y con eso nos vamos a quedar hoy en Ecos de Nutrición. Como siempre, información con calma y conciencia. Gracias, Pablo, por estos minutos. Un saludo. Un saludo, Álvaro. Buenos días. Cadena Ser Merindades.